Muy buenas tardes, doctora Carmen López, compañeros todos. Mi nombre es Giselle Pérez Quirós y hoy vamos a hablar un poquito de lo que son los fundamentos de la evaluación para el aprendizaje superior. Quiero empezar con una pequeña introducción, disculpen aquí la pantalla, en donde queremos expresar pues que la educación superior constituye un proceso fundamental para valorar el logro de los aprendizajes. Y es que en esta especialidad que estamos tomando en este momento, como lo es la docencia superior, sabemos que lo que aprendamos aquí no va a quedar solamente para un conocimiento propio, sino que nos están enseñando la manera en la que nosotros vamos a enseñar a otras personas. Y es por ello que es importante no solamente que pase como un material por encima nuestro o que nosotros pasemos por encima del material, sino que sea algo que nos permita captar toda esa información, aprenderla y garantizar que esos programas formativos hayan sido absorbidos, más allá de una función calificadora, que es lo que vemos usualmente en los programas escolares, ¿verdad? Que solamente te enseño una materia para recibir una nota, tú sacas el 5 en el examen o sacas el 100 en el examen y continúa la siguiente materia. Pues aquí lo que se busca es realmente valorar el aprendizaje y que algo quede en nosotros para poder brindar entonces de esa forma el aprendizaje a nuestros estudiantes o futuros estudiantes. En este documento que vamos a abordar un poquito de lo que es la evaluación para el aprendizaje, destacando un poco la diferencia entre el tipo de evaluación y profundizando en los enfoques contemporáneos. Asimismo, vamos a presentar de manera argumentada los tipos, formas, momentos, principios de la evaluación de los aprendizajes. Bien, ¿qué es la evaluación educativa y la evaluación curricular? ¿O cuál sería la diferencia entre una y la otra? Como bien, pues, podemos observar, la evaluación educativa va a hacer referencia a ese proceso integral, es decir, todo lo que conlleva ese proceso de aprendizaje, tanto lo que capta el estudiante como la información que da el docente, como el recurso que se utilizó para enseñar, es decir, un todo. Mientras que la evaluación curricular se va a enfocar realmente es en ese diseño o en ese plan académico, qué es lo que se va a presentar. Yo reviso si el diseño curricular cuenta con el material que yo necesito para pasar a los estudiantes, mientras que esa evaluación educativa es un todo, es un macro, ¿sí? Que va a evaluar de manera integral, como dice ahí, es un proceso integral. Asimismo, entonces tenemos lo que es la evaluación educativa versus la evaluación de los aprendizajes. Y como les indiqué hace un momentito, la evaluación educativa me va a llevar una visión de tipo macro de lo que es el sistema formativo, incluyendo los procesos de enseñanza, la gestión de ese proceso de enseñanza y el contexto en sí. Y la evaluación de los aprendizajes es la evaluación desde un punto de vista micro, es decir, que se va a enfocar directamente en el rendimiento, en las competencias y en los logros que se alcanzó en ese aprendizaje o en esa información que se enseñó. Es decir, voy a evaluar qué tanto aprendí, qué tanto aprendió mi estudiante o qué tanto se aprendió en ese proceso de enseñanza por medio de evaluaciones, por medio de entrevistas, ¿no? Para valorar si se captó o no la información, es decir, algo micro, como lo mencionamos. Tenemos también lo que son los enfoques de la evaluación y pues como se solicitó dentro del documento, hablaba de lo que es la evaluación auténtica, hablaba también de la evaluación socioformativa basada en competencias y la evaluación iluminativa. Si podemos describir cada una de ellas, diríamos que la evaluación auténtica se va a caracterizar por situar al estudiante en esas tareas reales o simuladas de esa vida profesional, para evaluar la capacidad de los conocimientos en contextos practicados. Por ejemplo, vemos que en el campo al que me dedico yo, que es el campo de la salud, normalmente todo lo que se enseña en, en clases se lleva a una práctica profesional en donde él debe desarrollar ese aprendizaje que recibió de manera teórica en su desarrollo o su práctica profesional. La manera en la que me dieron la teoría de anatomía, yo la voy a llevar a la práctica en la clínica evaluando a los pacientes. O si se me enseñó cómo usar el goniómetro, en la práctica o en el simulado de mi vida profesional voy a evaluar a un paciente con el goniómetro. La evaluación socioformativa basada en competencias entonces propone una visión más integral que articule el desarrollo de saberes, habilidades y valores en escenarios colaborativos y contextualizados.
¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se va a medir el resultado que se va a medir, sino que también voy a medir cómo él tiene la capacidad de resolver ese problema en la vida cotidiana, en su vida profesional, en un ámbito social. Es decir, por ejemplo, si yo tengo ese estudiante, en el caso como les mencionaba de mi profesión, que es terapia ocupacional, ese estudiante se va a medir no solamente el hacer la evaluación, sino cómo hace la entrevista con ese paciente, ¿sí? Ese rapport que tiene con el paciente para conversar, esa parte social. La parte social también para esas reuniones de casos clínicos de manera interdisciplinaria con el compañero psicólogo, trabajador social, médico y otras profesiones que trabajamos en conjunto actualmente. Entonces, puedo tener todo el conocimiento académico de anatomía, de fisiología, pero quizás no tengo esa parte social o esa parte de interacción para poder evaluar al paciente de manera adecuada y que el paciente me entienda lo que yo le estoy preguntando y también poder relacionarme con los compañeros para llevar ese caso a un éxito completo o a su mejoría médica máxima, por decirlo de alguna forma. Tenemos también la evaluación iluminativa, que como su palabra lo dice, busca es iluminar, comprender y explicar los fenómenos educativos dentro de su contexto, que a diferencia de los enfoques tradicionales, no se centra en comparar solamente los resultados con estándares, sino en interpretar cómo los estudiantes viven, cómo experimentan y construyen sus aprendizajes. Es decir, por ejemplo, no solamente voy a calificar la parte numérica o la parte de la evaluación en sí, sino que también tengo una sección en donde voy a hacerle preguntas de cómo sintió la evaluación, toda la parte de la entrevista de ese estudiante, pues cómo fluyó todo. Y me va a apoyar tanto esa parte cuantitativa, me la va a apoyar también con una parte cualitativa, con entrevistas y observación, que nos va a llevar entonces al siguiente punto, que es los tipos de evaluación de los aprendizajes. Tenemos evaluaciones de aprendizajes diagnósticas, que es la que vamos a aplicar antes de ese proceso formativo o ese proceso de enseñanza para identificar cuáles son los saberes previos y las necesidades, que vemos que en cada una de las materias que hemos llevado durante esta especialidad no las han hecho mediante foros y demás, que ha sido buenísimo. La verdad es que yo no tengo queja alguna, a mí me ha encantado el desarrollo de esta especialidad y de cada uno de los docentes de cómo lo ha ido llevando. Y es que hacen esa evaluación diagnóstica y no en todas las universidades tenemos esa facilidad. Una vez que ya hice esa evaluación diagnóstica y sé con qué me encontré, voy a pasar entonces a esa parte formativa, que es desarrollar todo ese plan curricular o plan de estudio que se presentó al inicio. Y luego voy a hacer la evaluación sumativa, de los aprendizajes sumativas, que es donde sí vamos a hacer un juicio sobre el nivel de logro alcanzado. Tengo también las formas de evaluación que mencionamos un poquito atrás, que es la cualitativa, la cuantitativa y pues obviamente la mixta, que es la mezcla de ambas. En la cualitativa se trata, va orientada más a lo que es comprender los procesos, las percepciones y los significados. Te hago una entrevista, te hago un foro, cómo se hacen los debates para saber la opinión de cada estudiante con respecto a lo que se está planteando o al tema que se está tratando, que esto podría ser una evaluación cualitativa, lo que estamos haciendo ahorita. Tengo también la evaluación cuantitativa, que es donde voy a hacer una prueba objetiva con escalas y mediciones numéricas. Tengo este examen, cada cosa vale 5 o 10 puntos, cada pregunta, y pues me va a arrojar a que sacaste 85, por decirlo de alguna manera. Y tengo la evaluación mixta, en donde voy a mezclar ambas cosas que, pues en mi opinión muy personal, me parece que sería lo ideal, ¿no? Que fuesen mixtas. Tenemos entonces los momentos de la evaluación. Tenemos un momento inicial que es al comienzo del curso con fines diagnósticos, como ya lo mencionamos. Tenemos el procesual, perdón, y continua, que es durante ese desarrollo del programa. Y dependiendo de lo que yo me encuentre, ¿no? Yo hice una evaluación a mitad de mi plan académico y si de repente capté que la información no se ha estado aprendiendo de manera adecuada, yo hago algunos ajustes en mi plan académico o en mi modo de enseñanza. Y luego tengo una evaluación final, que es al término de todo el plan y esa es con fines acreditativos, ¿sí? Los principios de evaluación de los aprendizajes. Tenemos que esa evaluación de aprendizaje debe tener ciertos requisitos o ciertos principios, como indica el título, y es que tenga validez, es decir, que mida lo que realmente se quiere evaluar.
Dos, que tenga confiabilidad, es decir, que ofrezca resultados consistentes y estables. Que tenga equidad y es que va a garantizar igualdad para todos los estudiantes, igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. Que sea transparente, que los criterios de evaluación deben estar claros y conocidos previamente. Cada estudiante debe saber, así como nos lo hacen saber en este momento, al inicio de la materia, cómo se va a evaluar cada cosa y qué puntaje tiene cada unidad de las que estamos llevando. Formativa, que debe servir para retroalimentar y mejorar el aprendizaje, no solamente para una calificación como indicamos atrás, sino que lo que me va a enseñar, lo que me va a quedar, cómo me voy a retroalimentar y lo que le voy a enseñar, entonces, cómo voy a aplicar eso a la enseñanza que voy a darle a mis estudiantes. Y la integralidad que va a contemplar conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Es decir, como hablamos hace un momento, que no solamente voy a ver esa parte académica que se aprendió, sino también esas habilidades que va a tener, esas actitudes y esos valores, recordando que el ser humano es un ser integral y que nosotros no podemos dividirnos en que si yo fui un estudiante de 100 todo el tiempo y tengo el mayor conocimiento teórico de algo, pues voy a ser exitoso. Y vemos que tenemos hoy en día profesionales que eran buenísimos académicamente y que son buenísimos académicamente, pero al momento de llevarlos al campo y a la práctica no se logran desarrollar de manera adecuada. Y que quizás aquel estudiante que no era tan ventajoso académicamente hace una integralidad de todo lo que necesita, conocimientos, habilidades, valores y logra desarrollarse profesionalmente de manera óptima. ¿Sí? Muy bien. Y como conclusión, es importante recordar que la evaluación en el nivel superior no debe limitarse solamente a verificar un contenido, sino a extenderse como una herramienta estratégica para promover el aprendizaje significativo, la reflexión crítica y la formación integral. Diferenciar entre una evaluación educativa, curricular y de aprendizaje permite situar la práctica en distintos niveles de análisis. Asimismo, los enfoques auténticos, socioformativos e iluminativo que ya explicamos que van a enriquecer esa parte evaluativa con una visión más contextualizada, participativa y formativa. Y finalmente, aplicar de manera adecuada los tipos, las formas, los momentos y los principios que acabamos de mencionar, asegurando que esa evaluación sea una evaluación o sea un proceso justo, sea útil y sea transformador. Muchas gracias.